Una simple noche de película con amigos desató una cadena de descubrimientos que pondría a prueba todo lo que Andy creía saber sobre su esposa. Lo que comenzó como una discusión sobre la fidelidad terminaría revelando un pasado oculto y una hija secreta. Pero Andy no solo descubrirá la verdad, también tendrá que decidir entre el rencor y la redención. Todo comenzó una noche de sábado cualquiera. Andy y su esposa Trina habían invitado a sus amigos Bob y María a ver una película en casa. Eran amigos de toda la vida, casi familia. María y Trina trabajaban juntas en una agencia de viajes conocida, y Bob era supervisor en una fábrica local. Andy, por su parte, trabajaba como electricista desde que regresó del ejército. La película elegida fue Same Time, Next Year, una historia sobre dos amantes que, aunque casados con otras personas, se encontraban una vez al año para vivir su amor clandestino. Al final, cuando los personajes debían separarse para regresar a sus respectivas familias, Trina y María no pudieron evitar llorar. Andy, en cambio, sintió un nudo en el estómago, de rabia. «¡Qué tontería!», dijo con una risa seca. «Se supone que debemos llorar porque no pueden seguir engañando a sus parejas». «¿En serio?», Trina lo fulminó con la mirada. «Andy, no es solo sexo. Se amaban», respondió indignada. «Entonces yo puedo verme con mi ex, Melissa, una vez al año, mientras tú no te enteres». Fue como encender una mecha. Trina se levantó de golpe, sin siquiera ocultar su furia. «Eres un imbécil. Esto no tiene nada que ver con Melissa. Tú nunca entenderías lo que es el amor de verdad». Bob, incómodo, intervino para calmar los ánimos. Pero Andy ya había notado algo extraño. Un gesto fugaz entre María y Trina, como una mirada cargada de un secreto. No dijo nada, pero se le quedó grabado. La noche continuó con risas forzadas y una partida de cartas que no logró borrar el mal sabor. Después, cada quien volvió a su rutina. Pero Andy no pudo dejar de pensar en la discusión. Ni en Melissa. Melissa había sido su primer amor. Se conocieron en la secundaria y para Andy, ella lo era todo. Antes de partir al servicio militar, tuvieron su última noche juntos. Él soñaba con volver y casarse con ella. Pero 4 meses después de llegar a su destino, su hermana Jen le envió una carta con una noticia que lo destrozó. Melissa estaba embarazada. No de él. Andy se sintió traicionado. Le escribió una carta llena de rabia, insultos y promesas de no volver a saber nada de ella. Nunca respondió sus intentos posteriores de contacto. Se refugió en la guerra, en misiones suicidas, sin importarle si volvía o no. Pero volvió, vivo y condecorado. En su bienvenida al pueblo, la vio entre la multitud. Melissa, con un cochecito de bebé y tomada del brazo de otro hombre. Cuando sus miradas se cruzaron, ella giró la cabeza y se marchó. Esa misma noche, Andy bailó con Trina, una antigua compañera de clases. Ella había terminado una relación con el típico atleta popular, Zach, y Andy venía de su peor desengaño. Se entendieron rápido. A los 6 meses ya vivían juntos. Luego se casaron. Al principio todo iba bien. Trina era divertida, atrevida en la intimidad y muy diferente a lo que él esperaba. Aunque a veces Andy se preguntaba de dónde había aprendido tantas cosas, ella simplemente reía y mostraba una pila de revistas femeninas. Tuvieron una vida estable. Andy trabajaba mientras Trina crecía profesionalmente en la agencia. A menudo salían con amigos, y una vez, durante una caminata con Bob y María, Trina le habló de un congreso de turismo que la empresa celebraría en Florida. «¿Quieres venir conmigo? Podemos ir como pareja. La empresa lo permite», sugirió. «No quiero usar mis vacaciones para escuchar presentaciones aburridas. ¿Y si vas con tus compañeras?» «Barb no puede ir, pero María y yo sí». «Perfecto. Me prepararé para tu regreso». Y así fue. Cuando Trina regresó del viaje, la pasión fue intensa, desbordante. Andy no recordaba una noche así desde hacía tiempo. Poco después, Trina quedó embarazada. Su hija Renee nació cerca del día de San Valentín. Andy estaba convencido de que su vida había dado un giro para bien. La familia creció. 3 años más tarde, nació Ashley, también en febrero. Y luego, Andrew Jr. Después de su nacimiento, Andy se sometió a una vasectomía. Sentía que 3 hijos eran suficientes. Trina no discutió,
pero tampoco pareció contenta. Poco a poco, la relación empezó a enfriarse. Trina y Andy discutían más, sobre todo por el pasado. Ella no dejaba de sacar a relucir a Melissa, y él respondía mencionando a Zach, como si ninguno hubiera superado del todo a sus antiguos amores. Andy se volcó en sus hijos. Su tiempo libre lo pasaba con ellos, pero no dejaba de notar que Trina lo miraba distinto, más distante, más fría, y aunque intentaba recuperar la chispa con detalles y bromas, todo terminaba en alguna pelea absurda. Cuando Trina le mencionó otro viaje de trabajo, Andy pensó en acompañarla. Pero entonces Bob lo invitó a una semana de pesca en Canadá. Vamos, hombre. María me dijo que le preguntara. No irías a esa aburrida convención de todas formas. Andy dudó. Había prometido acompañar a Trina, pero cuando se lo mencionó, ella no solo no se molestó, sino que lo animó. Te lo mereces. Has trabajado mucho últimamente. Ve a pescar. Algo en su entusiasmo le pareció extraño, pero no dijo nada. Aceptó. La semana de pesca fue increíble. Al volver, Trina lo recibió con una sonrisa y otra noche de pasión. Un mes después, Trina volvió a quedar embarazada. Así llegó Andrew Jr. Todo parecía cerrar perfecto. 3 hijos, una casa estable, trabajos estables. Pero en lo profundo, Andy sentía que algo se había roto. Y que quizás, en aquella película que tanto le molestó, se escondía una verdad que aún no estaba listo para aceptar. El nacimiento de Andrew Jr. trajo alegría, pero también marcó el inicio de una nueva etapa para Andy, la duda. Aunque todo parecía estar en orden, niños sanos, estabilidad económica, rutinas familiares, algo dentro de él no encajaba. Trina estaba más distante. El cariño se volvía mecánico. Las conversaciones eran funcionales, y aunque seguían durmiendo juntos, ya no compartían sueños. La vida continuó, como ocurre cuando uno elige ignorar lo evidente. Andy se enfocó en sus hijos. Jugaba con ellos, los llevaba al parque, los recogía del colegio cuando podía. Los viernes por la noche veían películas juntos. Y durante los fines de semana cocinaba con René. Trina, en cambio, siempre parecía tener alguna reunión, una salida, una llamada de trabajo. Andy intentaba convencerse de que era normal, que el amor maduraba, que después de años de matrimonio, lo que importaba era la estabilidad. Pero en el fondo, algo no lo dejaba en paz. Una tarde, mientras recogía a los niños en casa de su hermana Jen, ella le hizo una pregunta inesperada. ¿Sabías que Melissa se divorció? Andy se congeló. ¿Melissa? ¿Mi Melissa? Sí, la vi hace poco. Se la nota apagada. Pero hay algo más. Quiere hablar contigo. Andy no respondió de inmediato. Su mente viajó 10 años atrás, a la carta que rompió sin leer, a la última mirada que intercambiaron, a todo lo que dejó sin cerrar. ¿Y por qué querría hablar conmigo después de tanto tiempo? Jen bajó la voz. Dice que es importante, que tiene que ver con su hija. Andy sintió un cosquilleo en la nuca. No quería abrir viejas heridas, pero la urgencia en la voz de Jen le provocó inquietud. Acordaron encontrarse al día siguiente en casa de su hermana. La mañana siguiente, Andy llegó temprano. El aire olía a lluvia, y su corazón latía con fuerza. Al abrir la puerta, la vio. Melissa. 10 años después, seguía siendo la misma mujer, aunque con la mirada cansada. Se saludaron con timidez. Ella se echó a llorar. Lo siento, Andy. Nunca quise ocultarte nada, pero no tenía opción. Andy no entendía. Ella hablaba con un tono quebrado. Jen trajo té y luego los dejó solos. Andrea, mi hija, comenzó Melissa, tiene problemas hepáticos graves. Necesita un trasplante urgente. Andy asintió con preocupación. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Ella, tú eres su padre. El mundo se detuvo. Andy no supo qué decir. No había palabras para expresar lo que sentía. Era una mezcla de rabia, incredulidad, tristeza. Pero lo que más le pesaba era la culpa. ¿Cómo que soy el padre? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Te lo dije en una carta, después de que tu hermana me contara que estabas furioso. Pero tú me dijiste que no querías saber nada, que destruirías cualquier carta que te enviara. Y yo tenía miedo. Andy se llevó las manos al rostro. Recordaba esa carta. La había destrozado sin abrirla.
En su rabia, cerró la puerta a cualquier explicación, a una vida. Y Eric, él sabía desde el principio, me ayudó a criarla. Pero cuando se enteró de que necesitaba un donante y él no era compatible, me dio dos opciones: decírtelo o renunciar a él. Elegí a mi hija. Andy se quedó en silencio. No sabía qué lo golpeaba más, la existencia de una hija o el hecho de que su esposa actual jamás lo comprendería. ¿Qué necesitas de mí? Una prueba, para confirmar la compatibilidad. El médico dice que los familiares directos tienen más posibilidades. Andy asintió sin pensarlo. El rostro de Melissa le dolía, pero lo que más lo partía era imaginar a una niña que podría morir sin él mover un dedo. Haz la cita. Iré. Esa noche, Andy llegó a casa como un espectro. Jugó con los niños, los bañó y esperó a que Trina regresara del gimnasio. Cuando ella entró, le preguntó si podían hablar. ¿Tan serio es?, preguntó con ese tono sarcástico que solía usar últimamente. Sí, tiene que ver con Melissa. Trina lo miró en silencio. Sus ojos se endurecieron. ¿Qué hizo ahora? ¿Te buscó para decir que aún te ama? Andy respiró hondo. Tiene una hija y necesita un trasplante, un pedazo de hígado. Y esa niña es mía. El golpe fue inmediato. Trina se levantó, lanzó un grito seco y lo acusó de todo: de traidor, de iluso, de cobarde. ¿Vas a dar tu hígado a esa bastarda? ¿Y luego qué? ¿Van a venir a cenar todos los domingos? Es mi hija, Trina. No lo supe, pero ahora lo sé. Y si no hago nada, se va a morir. ¿Y a mí qué me importa? Tienes 3 hijos aquí, ¿y los vas a poner en riesgo por una niña que ni siquiera conoces? No los estoy poniendo en riesgo. Solo quiero salvar una vida. No eres ningún héroe, Andy. Solo eres un idiota enamorado de su ex. ¿Qué vas a hacer después? ¿Volver con ella? Andy no respondió, porque en el fondo no lo sabía, pero sí sabía algo. No iba a cargar con la muerte de una niña por miedo a perder un matrimonio que ya estaba roto. Esa noche durmió en el sofá. No pegó un ojo. Solo pensaba en Andrea, en la posibilidad de que fuera compatible, y en qué haría si lo era. El lunes siguiente, Andy se presentó en el hospital para realizarse las pruebas de compatibilidad. Lo atendieron con rapidez. Mientras esperaba, se acercó a la habitación donde estaba Andrea. La vio por primera vez. Era una niña delgada, pálida, con mirada inteligente. Estaba sentada en la cama, abrazando un peluche. Melissa, sentada a su lado, se giró al verlo. ¿Eres tú?, preguntó Andrea con una voz suave pero firme. ¿Mi ángel guardián? Andy se tragó el nudo en la garganta. No sabía qué decir. Asintió con la cabeza. Sí, soy yo. Melissa sonrió, aliviada, mientras su hija le tomaba la mano a Andy sin miedo alguno. En ese momento, todo cambió para él. Ya no era solo una decisión racional o moral, era personal. Andrea no era un concepto, era su hija, y la iba a salvar. 2 días después recibió la confirmación. Era compatible. La operación era viable. La intervención estaba programada para la semana siguiente. Cuando Andy se lo dijo a Trina, ella ya lo sabía. Había revisado sus cosas, leído sus mensajes. Lo esperaba con los ojos cargados de desprecio. Entonces lo vas a hacer. ¿No te importa nada, ni tus hijos, ni yo? Andy no reaccionó. Ya no intentaba convencerla. No te pido que lo entiendas, Trina, pero sí que respetes mi decisión. ¿Respetar?, se burló. Estás regalándole tu cuerpo a la mujer que no superaste. ¿Eso también tengo que respetarlo? Estoy salvando una vida, y es la de mi hija. Si fuera uno de nuestros hijos, ¿esperarías que yo me quedara de brazos cruzados? Ella lo miró con frialdad. Esa niña no es mía, y no quiero que pongas un pie en esta casa después de esa operación. Me repugna todo esto. Andy comprendió que no había vuelta atrás. Su matrimonio había terminado. Trina no lo perdonaría, no por donar su hígado, sino por el hecho de que aún existiera un vínculo emocional con Melissa. Lo que más le dolía a Trina no era la hija, sino el pasado que ella nunca pudo controlar. Los días previos a la operación fueron una montaña rusa. Andy trataba de mantener la calma por sus hijos, quienes no entendían por qué su padre ahora dormía en la habitación de invitados. Trina evitaba cualquier interacción.
No hubo más cenas en familia ni risas compartidas. Solo una tensión que se palpaba en cada rincón de la casa. La noche anterior al procedimiento, Andy se despidió de sus 3 hijos. Les dijo que iba al hospital para ayudar a una niña enferma, sin dar demasiados detalles. Los abrazó con fuerza. Trina ni siquiera lo miró al salir por la puerta. En el hospital, Melissa lo esperaba. No intentó abrazarlo. No hubo palabras innecesarias. Solo gratitud. Andrea estaba lista, tranquila. Al verla tan serena, Andy sintió una fuerza renovada. No había espacio para el miedo. La cirugía duró varias horas. Le extrajeron parte del hígado y lo trasplantaron con éxito a Andrea. Cuando Andy despertó, lo primero que preguntó fue por ella. Estaba estable. Todo había salido bien. Pasaron los días. Andy, aún convaleciente, fue visitado por Melissa, quien llevaba consigo dibujos hechos por Andrea. Dice que eres su héroe, le dijo colocándolos en la mesa junto a su cama. Andy la miró con una mezcla de ternura y nostalgia. No soy un héroe, solo hice lo que cualquier padre haría. No todos lo harían, Andy. Melissa se sentó a su lado. Por un instante, todo el peso del pasado pareció desvanecerse. No hablaron del amor perdido ni de los años desperdiciados. Hablaron de Andrea, de su carácter, de sus gustos, de sus sueños. Era una niña brillante y ahora tenía una segunda oportunidad. Al recibir el alta médica, Andy regresó a casa. Trina había cumplido su amenaza. Sus pertenencias estaban en cajas, junto a la puerta. Ni siquiera lo esperó. No hubo discusión, solo una nota breve. No vuelvas. Andy cargó sus cosas en silencio y se fue. Rentó un pequeño apartamento cerca del hospital para poder ver a Andrea durante su recuperación. Sus hijos lo visitaban cada fin de semana, aunque Trina ponía obstáculos. Decía que no quería que sus hijos se mezclaran con la otra familia. Pero Andy ya no vivía según sus reglas. Había encontrado una nueva razón para seguir adelante. Y aunque la pérdida de su matrimonio le dolía, sabía que había hecho lo correcto. Un mes después, Andrea volvió a caminar, más fuerte, más viva. Lo primero que quiso hacer fue ir a casa de Andy y conocer a sus medio hermanos. Aún no lo había logrado, pero Andy no perdía la esperanza. Lo que había comenzado como un pasado doloroso, había terminado siendo la decisión más importante de su vida. Andy empezó su nueva vida sin pausa, pero no sin peso. Tras la operación, su cuerpo sanaba más rápido que su corazón. El dolor físico era manejable. Lo difícil era adaptarse a la rutina en soledad. Dejar una casa llena de hijos y risas por un apartamento silencioso fue como pasar de un mundo a otro. Pero no se quejaba. Lo había elegido. Trina cumplió su palabra. No permitió que Andrea visitara su casa, ni que los niños se relacionaran con ella. Al principio, Andy intentó convencerla con argumentos racionales, que Andrea no tenía la culpa, que era su hermana, que merecía conocer a su familia. Pero Trina no cedía. Su odio era firme, afilado, y se disfrazaba de protección maternal. No voy a permitir que esa niña sea parte de nuestras vidas. No la reconozco como familia. Y punto. Andy dejó de insistir. No quería arrastrar a sus hijos en medio de una guerra. Sabía que el tiempo pondría todo en su lugar. Se concentró en establecer su nuevo rol como padre de 4 hijos, 3 con quienes compartía recuerdos, y una con quien debía construirlos desde cero. Cada semana visitaban a Andrea. Jugaban, leía con ella, la acompañaba a controles médicos. Pronto, ella le empezó a llamar papá, sin que nadie se lo pidiera. Fue un momento sencillo, sin música ni lágrimas. Solo una palabra dicha con naturalidad, como si siempre hubiera estado allí. Melissa también se fue integrando, no con promesas ni con propuestas románticas, sino desde la complicidad de 2 personas marcadas por la misma historia. Compartían café, hablaban de Andrea y poco a poco se reían otra vez. Mientras tanto, la situación con Trina se deterioraba. Andy le pasaba la manutención sin fallar, se presentaba puntualmente a recoger a los niños y evitaba cualquier discusión. Pero Trina no se conformaba con ignorarlo. Quería castigarlo. Empezó a hablar mal de él frente a los niños, a limitar las llamadas, a revisar mochilas para asegurarse de que no llevaban regalos de la otra familia. Andy documentó todo. Su abogado le aconsejó no enfrentarse directamente, sino reunir pruebas. Quería evitar una guerra legal, pero también proteger a sus hijos.
Una tarde, René, la mayor, lo abrazó con fuerza antes de irse. Mamá dice que ya no somos tan importantes para ti, porque ahora tienes otra hija. Andy sintió un puñal. Se arrodilló frente a ella y le habló con la mayor claridad posible. Eso no es cierto, René. Los amo a ustedes igual que siempre. Lo único que ha cambiado es que ahora Andrea también me necesita. Pero nadie puede reemplazarlos a ustedes. Nunca. René asintió, aunque sus ojos mostraban confusión. Andy supo que debía ser paciente. No podía competir con el veneno, solo con amor constante. Poco a poco, Melissa lo animó a no hundirse en la culpa. Le recordaba que, a pesar de todo, había tomado la decisión correcta. Andrea estaba viva gracias a él. Y sus otros hijos, aunque aún atrapados en la narrativa de su madre, crecerían y entenderían por sí mismos. Las visitas a casa de Melissa se volvieron más frecuentes. No por romance, sino por rutina. Andrea lo esperaba con dibujos, cuentos, preguntas, y Andy encontraba en esos momentos una paz que creía perdida. Un día, Melissa le hizo una pregunta sencilla. ¿Crees que puedas perdonarte? Andy no respondió de inmediato. Miró a su hija, que jugaba en el suelo, y pensó en su vida anterior, en Trina, en las discusiones, en los silencios acumulados. No lo sé, pero estoy aprendiendo a vivir sin cargar todo el pasado a la espalda. Eso ya es un comienzo. Esa misma semana, Trina lo citó para hablar en persona. Andy aceptó, esperando lo peor. Se encontraron en una cafetería. Trina iba directa, sin rodeos. He solicitado el divorcio formal. Ya no tiene sentido alargar esto. Puedes firmarlo o meterte en un juicio. A mí me da igual. Andy asintió. No iba a pelear más. De acuerdo. Solo quiero que los niños estén bien. Trina soltó una carcajada irónica. ¿Ahora te preocupan? Andy no cayó en la provocación. Siempre me han importado, aunque tú digas lo contrario. Ella sacó los papeles. Andy los firmó sin protestar. La conversación terminó ahí. Al salir, respiró hondo. No sintió alivio ni tristeza, solo certeza. El capítulo se había cerrado. Durante los meses siguientes, Andy trabajó en fortalecer el vínculo con todos sus hijos. Nunca comparó a Andrea con los demás. Se aseguraba de mantener los límites claros, sin mezclar historias, sin idealizar a nadie. Melissa fue clara desde el inicio. No buscaba retomar una relación romántica. Quería que Andrea tuviera a su padre. Nada más. Pero en la convivencia diaria, en los gestos sencillos, Andy descubría algo inesperado. El respeto. Algo que en su matrimonio se había erosionado hacía tiempo. No había promesas ni planes, solo presencia. Y eso, a veces, era suficiente. El tiempo hizo su trabajo. Las heridas seguían ahí, pero ya no eran abiertas. Andrea se recuperaba con éxito, y su hígado respondía bien al trasplante. Melissa y Andy habían encontrado una nueva forma de convivir, sin forzar nada, sin huir de lo que eran. Dos adultos con un pasado compartido y una hija que los unía. El divorcio entre Andy y Trina se formalizó sin escándalos. Trina se quedó con la casa, y Andy aceptó un régimen de visitas razonable para sus tres hijos. Aunque las tensiones persistían, especialmente cuando Trina intentaba usar a los niños como intermediarios, Andy se mantuvo firme. Nunca habló mal de su ex frente a sus hijos. Se prometió que nunca los arrastraría a su conflicto. Ellos tienen derecho a quererla, le dijo una vez a Jen, su hermana. Por mucho que me duela. El vínculo con Andrea se fortaleció. A pesar del comienzo tardío, lograron construir una relación real. Iban al parque, a museos, cocinaban juntos. Andy la escuchaba, la observaba, la guiaba. No trataba de compensar el tiempo perdido con regalos o gestos exagerados. Solo estaba ahí, día tras día. Y poco a poco, también comenzó a reconstruirse con René, Ashley y Andrew Jr. Al principio, las visitas eran tensas, especialmente cuando surgía el tema de la otra hermana. Pero Andy no lo evitaba. Les hablaba con honestidad, siempre desde la calma. Andrea no ocupa su lugar, les decía. Solo está encontrando el suyo. Un día, René le pidió conocerla. Quiero verla, quiero saber quién es, dijo con una madurez que lo sorprendió. Andy no presionó, solo organizó un encuentro discreto en un parque. Melissa estuvo de acuerdo. Las niñas se conocieron. No hubo dramatismos,
Solo curiosidad, preguntas simples, risas tímidas. Desde ese día René pidió volver a verla. Luego Ashley también. Incluso Andrew Jr. la aceptó sin mayor conflicto. Para ellos, Andrea no era una amenaza, sino una hermana más. Trina se opuso al principio. Montó en cólera cuando se enteró del encuentro. Pero Andy fue claro. Ya no decides por mí, y nuestros hijos no te pertenecen. Trina, viéndose sin herramientas para controlarlo, finalmente cedió. No por comprensión, sino por agotamiento. Las visitas continuaron, con regularidad, sin interferencias. Por su parte, Andy siguió trabajando y manteniéndose firme en su nueva vida. No se apresuró a empezar otra relación. Estaba aprendiendo a estar en paz consigo mismo, a valorar la estabilidad emocional por encima de la apariencia de una familia perfecta. Un día, Melissa lo invitó a una pequeña celebración por el alta definitiva de Andrea. Solo serían algunos amigos, familiares cercanos, su pediatra y los vecinos más próximos. Andy dudó. No quería que pareciera un regreso sentimental, pero entendió que era más que una fiesta. Era un cierre, una afirmación de vida. Durante la reunión, Andrea se le acercó y le entregó una tarjeta que había hecho ella misma. Gracias por salvarme, papá. Andy leyó las palabras escritas con letra infantil. Gracias por no rendirte, aunque no me conocías. Gracias por estar. Sintió un nudo en la garganta. No respondió con un discurso ni con promesas. Solo la abrazó. Largo, en silencio. Melissa lo observó desde lejos. Se acercó después sin necesidad de decir mucho. Has hecho lo correcto, Andy. Y tú también, Mel. Fuiste valiente. Ella sonrió. No como alguien enamorada, sino como alguien que finalmente podía descansar. Meses después, Andy escribió una carta para sí mismo. No para enviarla, no para mostrarla, solo para cerrar. Durante años viví atrapado en lo que no entendía. ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué fracasó mi matrimonio? ¿Por qué no pude ver las señales? Hoy entiendo que la vida no es una secuencia de respuestas, sino de decisiones. Elegí perdonar. Elegí estar. Elegí salvar a mi hija. No lo hice por redención ni por nostalgia. Lo hice porque era lo correcto. No soy un héroe, tampoco un mártir. Soy un padre. Y eso, al final del día, es suficiente. Andrea creció sabiendo que su historia no era común, pero sí valiosa. Sus hermanos aprendieron que la familia no siempre sigue el guión tradicional, pero puede escribirse con respeto, esfuerzo y tiempo. Trina rehizo su vida por su cuenta. Nunca volvió a tener una relación cercana con Melissa ni con Andrea, pero con el tiempo suavizó su rechazo. Dejó de hablar mal de Andy frente a los niños, tal vez por cansancio, tal vez por madurez tardía. Andy, por su parte, siguió siendo el mismo hombre, sencillo, honesto, presente. Ya no necesitaba ser el marido perfecto ni el padre infalible. Solo necesitaba estar allí, para todos sus hijos. La historia no terminó con venganza ni con un castigo ruidoso. Terminó con una elección: hacer lo correcto, aunque duela. Elegir el bien, aunque traiga consecuencias. Porque al final, la venganza más poderosa no es el odio, es la coherencia.